Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Estamos aquí nuevamente en este encuentro que pertenece a la tercera unidad y como siempre es un gusto poderme comunicar con ustedes por medio de esta grabación, la cual ya nos va acercando al final también de esta tercera unidad. Ya nomás nos falta una semanita más y cada vez yo veo más cerca el final del semestre. Chicos, pongan todo de su parte para que sus tareas tengan la mayor nota y así prácticamente ya el semestre sea de ustedes. En verdad es de todo corazón lo que yo deseo. En esta unidad vamos a tener como temas que siguen perteneciendo a la trayectoria de la psicología en España los subtítulos de psicoantropológica en el barroco y la preilustración, pertenecientes a los años de 1600 a 1770. Y la psicología sensista materialista de la Ilustración de los años de 1770 a los años de 1830. Miren, yo sé por medio de la comunicación que he tenido con varios de sus compañeras, compañeros, de que está siendo un poquito complejo el encontrar información en el Internet sobre este tema. La verdad está muy limitado, por eso yo sugiero que los trabajos, especialmente el análisis, lo realicen a raíz del compendio, ¿sí? Por favor, y recuerden que es de 2 hojas, hoja 1, hoja 2. Y la segunda hoja no es que van a utilizar la mitad de la misma, es hasta complementarla, ¿sí? Todas estas indicaciones se las estoy dando para prevenir al momento de la calificación. Bueno, vamos a comenzar. Está muy corto, como han visto, las últimas semanas el material es limitado, no tanto en el internet, sino incluso en el mismo compendio. Por lo mismo, yo deseo que trabajen, vuelvo y repito, con el compendio para hacer sus deberes, ¿sí? Vamos a pasar la diapositiva y nos vamos a encontrar nuevamente con la bandera española. Aquí tenemos a Felipe II, tenemos a Felipe V y tenemos a Fernando VI. ¿Sí? Vamos a ver por qué lo hemos ubicado en esta primera diapositiva. Manifiesta que a la muerte de Felipe II en el año de 1598, la política española del siglo XVII está regida por monarcas de la Casa de Austria, impregnando de una peculiar fisonomía religiosa trascendente, contrarreformistas y endógena a la cultura del barroco, que se prolonga en gran medida hasta pasar el meridiano del siglo XVIII. Con los primeros monarcas de la dinastía de los Borbones, Felipe V, en el año de 1700 hasta el año de 1746, y Fernando VI, en el año de 1746 hasta el año de 1759, aunque estos últimos posiblemente dieron alguna apertura intelectuales al pensamiento moderno. Durante estos periodos son escasos los contactos con la cultura europea, revolucionada a través de los esquemas del mecanismo del empirismo asociacionista británico y del racionalismo cartesiano. Estaban estrechamente vigilados por la Inquisición. De otra parte, el magisterio escolástico, lejos de la creatividad y originalidad del siglo precedente, se convierte en ejercicio rutinario e inmovilista, ofreciendo en su conjunto de la cultura española uno de los periodos de mayor decadencia y atraso.
excepto en sus manifestaciones artísticas, pictóricas, arquitectónicas y literarias. Por todo ello, las escasas, parciales y tímidas aproximaciones al pensamiento moderno foráneo han de producirse al margen de las universidades y de la enseñanza oficial, o en contra de sí mismo. Así la psicología académica queda permanente adherida a la sistemática aristotélica tomista. Recuerden que hablamos ya de Tomás, sin ningún proceso de relieve, excepcionalmente al ulismo, que tiene en Sebastián Izquierdo, entre los años de 1601 al año de 1681, a su principal reactualizador y divulgador. Psicoantropología neosenequista en el ámbito literario y popular recobra gran vigor en el barroco. Psicología ética, estoicista de Séneca, mezclado el fatalismo con el providencialismo cristiano en el análisis y la descripción de los tópicos que reflejan los conflictos y situaciones del curso de la vida humana, concebido como tránsito en medio de la vanidad y del desengaño. Francisco Quevedo nació en Madrid el 14 de septiembre de 1850, de la familia hidalga montañesa, hijo del secretario particular de la princesa María y más tarde secretario de la reina doña Ana. Don Pedro Gómez de Quevedo, padre, se formó en el Colegio Imperial de los Jesuitas y en la Universidad de Alcalá, una instancia de Valladolid, mientras esta ciudad es sede de la corte. En sus años de estudio mantiene correspondencia con el famoso humanista belga Justo Lixio y desarrolla su interés por las cuestiones filológicas y filosóficas y su afición a Séneca y a los estoicos. En diversos testimonios del tiempo se hallan referencias a su ingenio, a su defecto visual y a su cojera. Poco hay, en cambio, sobre su vida amorosa y más detalles de sus actividades al servicio del duque de Osuna, que empiezan en 1613 y que le llevarán a desempeñar delicadas misiones diplomáticas, a menudo en la corte española, de donde remite explícitas cartas a don Pedro Telles Girón. Hemos escuchado hablar de Séneca y no me parece muy sensato seguir de largo y no hacer una explicación de quién es Séneca. También yo quería hacerles una aclaración, ¿no? Yo sé que en esta unidad es un poco, como dije al principio, compleja, ya que da por entendido que se conoce sobre la historia de España, porque da rienda suelta a acontecimientos acaecidos en esta tierra. Lamentablemente no ha sido parte de nuestros estudios, no hablo presentes, sino pasados, sobre estas temáticas, por lo tanto se dificulta un poco la comprensión. No nos sintamos estresados por ello, ¿sí? Lo importante es que ustedes puedan extraer lo más relevante y en sus horas autónomas, es decir, en el tiempo que ustedes le dedican al estudio de la materia dentro de sus horarios destinados a esta actividad, procuren tal vez hacer un repaso a la historia de España en lo que es referente a esta tendencia para que se haga un poco más llevadero la temática que
estamos manejando, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de Séneca para que se comprenda cuál era el enfoque que manejaba Quevedo, ¿sí? Lucio Anneo Séneca es uno de los filósofos más representativos de la escuela del estoicismo, especialmente de su etapa de desarrollo más tardía. Fue una de las figuras más importantes para la filosofía durante el Imperio Romano. Es retomado hasta nuestros días en estudios sobre filosofía griega y ética contemporánea. Aunque no se trata de una estricta biografía de toda su obra, igual les voy a hacer unos apuntes muy importantes de su vida. Séneca mantiene una gran conexión entre sus experiencias cotidianas y las reflexiones filosóficas que éstas le suscitaban. Lo anterior ha llegado a nuestros días a través de los registros escritos por el propio Séneca. Realizó Lucio Anneo Séneca. Nació en Córdoba, España, aproximadamente en el año 4 a.C., en pleno auge del Imperio Romano, dentro de la provincia de Hispania. Provenía de una familia distinguida de alta sociedad. Su padre, Marco Anneo Séneca, fue orador y escritor romano que realizó importantes estudios sobre la historia de la oratoria. Muchos de sus trabajos fueron atribuidos a Lucio Anneo durante la Edad Media, época en la que Séneca hijo tuvo mucho reconocimiento. Para diferenciarlos se les llamó Séneca el orador o Séneca el viejo. La vida de Séneca el joven pasó por distintos momentos que le permitieron reflexionar profundamente sobre las emociones, la ambición, el poder curativo de la filosofía y la muerte. Entre otros temas, de hecho, gran parte de sus escritos suelen ser interpretados tomando en cuenta su biografía. Estudió retórica y filosofía en Roma y su carrera es reconocida por haber sido exitosa, un tanto dramática, asimismo política. Por ejemplo, fue acusado de adulterio exiliado a Córcega. Asimismo, estuvo entre los asesores del emperador Nero en momentos políticamente complicados y finalmente fue acusado de complicidad en la conspiración de Pisanian para asesinar a Nero. Por esta razón fue obligado a suicidarse en Roma en el año 65. El estoicismo y los escritos de Séneca es una escuela filosófica que fundó Zenón en Sitio, que se basa en el dominio de las pasiones y una vida basada en buscar la felicidad, al referirnos al estoicismo, por medio de la razón. Durante el periodo imperial, dicha escuela tuvo una gran influencia dentro de las obras literarias, especialmente las tragedias de Séneca, de importante contenido filosófico, fueron de gran relevancia. Por lo mismo, Séneca es considerado tanto un filósofo como un poeta, aunque esta diferenciación ha sido un tema controvertido entre los especialistas. Antiguamente, de hecho, se pensaba que habían existido dos Sénecas, uno filósofo y uno trágico o poeta. Hoy en día se acepta que el interés de Séneca por la ética y la psicología, especialmente los efectos destructivos de las emociones excesivas, están presentes en toda su obra literaria, tanto en verso como en prosa. En cualquier caso, sus tragedias son reconocidas como escrituras más oscuras que aquellas realizadas en prosa. En el caso, por ejemplo, del tema de la muerte, que en sus escrituras en prosa aparece como una liberación, de hecho justificaba el suicidio como forma ética de morir.
No obstante, en las tragedias, la muerte suele presentarse como la transición a sufrimientos mayores. Séneca estaba de acuerdo con un monismo psicológico, en tanto que no distingue entre un componente racional a otro no racional del alma, tal como tampoco lo hicieron los estoicos anteriores. Para estos, el conocimiento se basa en la acción. No hay distinción entre una razón práctica y una teórica. En este sentido, teorizar y reflexionar sobre los aspectos éticos y morales de la vida cotidiana es una forma de producir conocimiento, alcanzar la felicidad y la virtud. Vamos a conocer también un poquito de su influencia posterior. Parte del estoicismo de Séneca es reconocido como uno de los antecedentes más importantes de las preocupaciones modernas sobre el dar forma a nosotros mismos y a nuestras vidas. Por un lado, la obra de Séneca enfatiza la filosofía estoica anterior y le suma algunos detalles. Por otro, su obra se caracteriza por la ausencia de tecnicismo y por enfatizar las propiedades terapéuticas y las cualidades prácticas de la filosofía. Defendía la idea de la antigüedad de los hombres y un estilo de vida basado en la moderación. Esta última representaba la vía a la felicidad y debía acompañarse del rechazo a las supersticiones. Esta parte de su obra fue retomada de manera importante por las corrientes renacentistas y por distintas escuelas filosóficas de la modernidad. Como obras representativas de Séneca, en sus escritos discute algunas preguntas que tienen que ver con problemas morales de la vida diaria. Entre la obra más destacada se encuentra, por ejemplo, Cartas a Licilio, las cartas morales, los ensayos morales, el Conde Ambrosiano y las preguntas naturales, junto con la consolación a su madre Elvira y la consolación a Polibio. La Consolación de Marcia es la obra más antigua que se conoce hasta nuestros días. Entonces, más o menos, hemos dado a conocer cuál era la personalidad y la dedicación de Séneca, que fue quien influenció bastante en Quevedo, ¿sí? Francisco Quevedo, el cual es un personaje muy destacado en la psicoantropología de España, ¿sí? Para entender un poco más lo que manifiesta este tema de la psicoantropología en el barroco y la preilustración. Ahora vamos a pasar a lo que se denomina la psicología sensista materialista de la ilustración. En este tema vamos a abarcar el complejo influjo de la filosofía ilustrada francesa que ejerció en el pensamiento español durante los siglos XVIII y XIX. Destaca la influencia llevada a cabo por la obra del abad de Códila, ¿sí? Aquí tenemos al abad de Códila, y la de sus continuadores, los ideólogos encabezados por Destud de Trailles. Aquí tenemos a Destud de Trailles. Desde mediados del siglo XVIII y con el inicial apoyo institucional de la monarquía borbónica, se intensifica la circulación de las obras de Códila y se realizan diversas traducciones de la misma. Incluso el férreo control inquisitorial no impidió esta difusión, a pesar de que los textos del abad comenzaron a ser estructurados con celos y pasaron a formar parte del listado de libros prohibidos o parcialmente censurados de los sucesivos índices, sobre todo tras los acontecimientos revolucionarios en el suelo francés. Con posterioridad, la recepción del pensamiento de Códila
se reavivará durante la invasión napoleónica en el periodo constitucional, con el reinado de Fernando VII. Se retomarán las medidas represoras solo interrumpidas durante el trienio liberal, en el que se publica un gran número de textos de inspiración sensualista e ideológica. La llegada al poder de Isabel II supuso una cierta liberación que volvió a facilitar la publicación de los libros inspirados tanto en el sensualismo extremo de Cadillac y Trace, como en el sensualismo mitigado característico del sentimentalismo o eclecticismo de Victor Cousin. Si bien Cadillac se había declarado de forma expresa como un autor espiritual, la razón de las sospechas recaía en que su sensualismo radical, considerado por algunos, tanto en Francia como en España, como un postulado que conducía ineludiblemente hacia el materialismo. La versión más acentuada del espiritualismo de Cadillac aparece para la enseñanza del Delfín de Francia. El abad critica de forma expresa a todos aquellos que, partiendo de su sensualismo radical, habían llegado a plantear que el pensamiento radicaba en el cuerpo y que el alma era sólo una mera abstracción de cualidades corporales. Por el contrario, va a defender que el pensamiento es una cualidad de espíritu y que, como ya había anticipado en el Essai, los sentidos son sólo causa ocasional del conocimiento del alma. Llega incluso a postular un espiritualismo extremo basado en tres afirmaciones. En primer lugar, plantea que antes del pecado original, el alma podía conocer por sí misma sin necesidad de los sentidos. Además, piensa que, en último término, todas las operaciones del entendimiento y la voluntad son producto de la acción del alma y que la sensación misma es una realidad espiritual y no corporal. Aquí tenemos algunas obras que pude encontrar sobre Cadillac. Pero los sentidos están enraizados en el cuerpo para evitar que solo suponga que el conocimiento del alma dependa enteramente del mismo. Cadillac se defiende de las acusaciones de materialismo. En último término, él, es decir, Cadillac, hace reposar todas sus afirmaciones sobre la espiritualidad del alma en dos dogmas teológicos, que, por definición, son indemostrables a través del método sensualista: la caída original y la fe en la inmortalidad del alma. Esto provoca una disociación absoluta entre su teoría del conocimiento y su teología. La existencia de la caída es la que la garantiza, que por más que en todos nuestros estudios mundanos debamos guiarnos por el sensualismo más extremo, la verdadera existencia del sujeto sea la espiritual. La caída provoca al mismo tiempo que el sujeto y el mundo aparezca como algo estrictamente sensual y material. Si por ello negar que, como nos garantiza la fe, su verdadera realidad sea la espiritual, por ello para muchos el espiritualismo de Cadillac, basado únicamente en dos principios dogmáticos, no es sino, paradójicamente, la mejor manera de garantizar una concepción sensualista y materialista de la realidad, desligada por completo de principios teológicos que vayan más allá de la aceptación de los dos dogmas enunciados. Bastaría con eliminar esos dos principios que, por otra parte, no cuentan con ningún respaldo
para desembocar en el materialismo más extremo. En esta línea, uno de los objetivos fundamentales de la mayor parte de los autores españoles, seguidores de Cadillac, fue evitar en todo momento las consecuencias materialistas de que el sensualismo del abad francés pudieron derivarse. Frente a esta tendencia general, sin embargo, no hay duda de que hubo otros autores que sí estuvieron dispuestos a desarrollar su sistema materialista con todas sus consecuencias. Entonces, hemos visto cómo ahora lo que pertenece a la psicología española está teniendo una influencia bien marcada y bien fuerte de Francia, ¿sí? Es lo que podemos concluir en la tarde de hoy. Yo les quiero recordar, por favor, chicos, las tareas. Ya algunos están comenzando a enviarlas. Recuerde que tienen una infografía de esta unidad número 3, ¿sí? De la trayectoria histórica de la psicología en España. Además de eso, tenemos el análisis y comprensión de materiales bibliográficos y documentales. Esta actividad tiene como finalidad extraer y redactar de forma clara y concisa los datos relevantes que caracterizan el contenido del documento, es decir, del compendio. Por favor, dice redactar y extraer, no copiar y pegar, ¿sí? Indicaciones de la tarea. El tema es análisis de la trayectoria de la psicología en España. Página 1, página 2, utilizamos la imagen que está ahí de matriz. Recuerden minimizar el área 1, el área 2 para que puedan tener un gran espacio de escritura, en especial en el área 2 y en el área 3. Y completan las 2 páginas que necesito que trabajen. Como tercero tienen el debate. ¿Cuál es la diferencia y los aportes que brinda la antropología, la psicología, psicoantropología en el barroco y la ilustración? Por favor, apegarse a la pregunta. Tiene que su contestación tener relación a la pregunta. ¿Cómo deben de hacer un comentario del trabajo de alguno de sus compañeros? También hay que tener un hilo conductor sobre este tema. No que me parece bien lo que ha dicho compañero, estoy de acuerdo con usted compañero, o sea, ese puede ser la forma de iniciarlo, pero la redacción tiene que tener un hilo conductor. Bueno chicos, el día viernes vamos a tener una sesión de trabajo sincrónica entre esta noche, más tarde o mañana les estoy enviando el enlace vía Zoom para podernos contactar. Será un gusto poder verlos, por favor. Me gustaría que aumente el número de personas que se conectan. Sé que más o menos tenemos ahí un grupo de 50 que lo hacen, pero son 333 alumnos, lo cual quiere decir que muy bien podemos aumentar. Bueno, les envío un fuerte abrazo, mis bendiciones y Dios me los cuide, ¿sí? Chaito.